Bueno, hoy vamos a hablar, hoy está con nosotros la pareja ideal, Raúl y Cristina. ¿Cómo se sienten? Muy bien, pastora, le damos gracias a Dios por estar en este momento y nos da la oportunidad de compartir de nuestras vivencias en nuestro hogar para con nuestros hijos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, amada iglesia, y aquí estamos para aprender y dar también. Amén. Entonces hoy vamos a hablar, no se castiga por enojo o por vergüenza. Muchos padres nos ha sucedido que hemos castigado a nuestros hijos por enojo o por vergüenza. Yo lo hacía antes de conocer de Cristo. Después que conocí del Señor Jesucristo más a fondo, de lo que es vivir para Él, en Él, pues empecé como a ser más dirigida por el Espíritu Santo para ser una madre ejemplar, justa, como uno espera ser, ¿verdad? Y aprendí que yo no debía castigar a mis hijos por las quejas que me pusieran, sino por algo más justo, lo que yo estaba viendo, y también le creía a mis hijos cuando me decían eso no es verdad o esto sí es verdad, pero siempre les decía, si hay una queja es por algo, nadie se va a quejar de nadie por nada del todo, no, algo tuviste que hacer para que se vengan a quejar de ti. Entonces yo entendía que no es por enojo o por vergüenza, ay, para que mi vecino no se enoje, venga pues yo lo castigo delante de usted. Nada que ver, ¿verdad? Yo debo castigarlo por algo justo. Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios en Efesios 4. 4:26 al 32. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces encontramos aquí que nos dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Quiere decir que es normal que nos enojemos en cualquier momento con nuestros hijos, ¿verdad? Y que debe suceder porque estamos aquí en la tierra, estamos en relaciones interpersonales en nuestra casa, nuestro hogar, ¿cierto? Dice, a pesar de nuestras buenas intenciones y amor por nuestros hijos, tenemos también ideas equivocadas con respecto a la disciplina y erramos aún sin querer fallar. Muchos padres son muy sensibles a la queja y, por ejemplo, le dicen, mire, su hijo le pegó a mi hijo y le quebró la mano. Y usted inmediatamente se fue sobre el hijo a quebrarle también la mano. ¿Verdad? No es así. No, yo como madre, ¿qué voy a hacer? Asustarme, ¿verdad? ¿Cómo? Ponerle atención a la persona que me está poniendo la queja. Pero no me voy a ir contra el niño de inmediato. Primero me interesa quién,
el niño que está golpeado en ese momento, ¿cierto? Es un ejemplo, simplemente se me ocurrió así. Pero, ¿cuántos padres se van de inmediato contra el hijo sin saber qué pasó realmente? Entonces, a veces fallamos, pero en el tiempo que estamos ahora, yo creo que nuestra iglesia está siendo sumergida en un mover del Espíritu Santo, en el cual podemos desarrollar discernimiento. Amén. Para saber qué es, qué no es y cómo actuar en determinada situación. Es importante saber por qué estoy disciplinando a mi hijo constantemente. Si castigamos por vergüenza del comportamiento público de nuestros hijos, nos mueve una emoción circunstancial y podemos relacionar mal. ¿Cómo actúan nuestras emociones en determinado momento? ¿Cómo actúan tus emociones cuando te dan una queja en el colegio acerca de tu hijo? ¿Cómo actúan tus emociones? Una vez a mí me pusieron una queja de mi hijo Mateo y como él era el más grande de todo el salón, lo colocaban en la parte de atrás. Y en determinada clase él me cuenta que estaban jugando con papelitos, hacían bolitas y las tiraba. Entonces a él le cayó una en ese momento y que él simplemente la cogió y la devolvió hacia adelante. En ese momento, precisamente dentro del profesor. Entonces, ¿a quién lincharon? A Mateo, porque él es más grande y estaba devolviendo el papelito. Él estaba haciendo así. Entonces, nos llamaron, vea, su hijo Mateo está haciendo desorden en el salón, esto y eso. Entonces, yo sí hablé con Mateo. Mateo, ¿realmente qué pasó? Decime toda la verdad, ¿qué pasó? No, lo que pasó es que el profesor no llegaba a clase. Y entonces, como el profesor no llegaba a clase, yo vi que unos empezaron a coger hojas, las volvieron peloticas y empezaron a brincar, a tirarlas para atrás y a mí me cayó una. Yo simplemente, en el momento que la cogí, llegó el profesor y ya yo estaba haciendo desorden. Yo le creí a Mateo. Le dije a Mateo, en todo lugar hay reglas. En una iglesia hay reglas. En un colegio hay reglas. En la casa, usted ve que en la casa todos tenemos una forma de vida, tenemos reglas. ¿Qué tal si usted hace lo que quiera en su hogar? ¿Qué tal si usted llega a las 5 de la mañana? Pues nos mata a nosotros la preocupación porque usted se quedó afuera hasta las 5 de la mañana. ¿Verdad? Entonces yo le hice entender lo importante que era cumplir con las reglas, ¿cierto? Pero no nos cogemos ahí a puños, como hacen muchos padres. Y le dijimos al profesor que íbamos a tener en cuenta eso y que íbamos a corregir a Mateo, ¿cierto? Pero ¿qué haría usted en ese momento? Padre, ¿qué hace usted cuando le ponen una mala queja de su hijo? Lo coge a coscorronazos. Mala idea. Usted debe tener bien claro cómo va a castigar a su hijo. Tiene mucho que ver la edad. Cuando su hijo es más grande que usted lo debe tratar como hijo, pero amigablemente. ¿Verdad que sí? Yo diría que más o menos hasta los 10 años, la corrección con vara es muy importante. Aunque hay padres que dicen, mientras esté conmigo le doy vara, así tenga 30 años. Pero eso se vuelve como fuera de orden, ¿cierto? Porque si el hijo es adulto, tiene que aprender a ser adulto. ¿Verdad que sí? Entonces, tenemos que mirar cómo nos dirigimos hacia nuestros hijos y de acuerdo a las edades. ¿Tiene algo que decir, Cris?
Sí, eso es muy real porque a nosotros pues nos pasó una situación similar. Pero el papá fue, en ese momento él fue el que fue a la reunión, no fui yo. Entonces él cogió a la niña menor y le dijo, vea, yo le voy a enseñar algo. En la casa la autoridad soy yo. En la iglesia la autoridad es el pastor, la pastora y sus profesoras de la escuela dominical. Pero en la escuela su autoridad es su profesora. Entonces usted se somete a lo que su profesora le diga. Y si no está bien, ya yo vengo y hablo con la profesora. Pero usted se va a someter. Porque si usted se somete y es obediente, usted obtiene bendición. Entonces la niña entendió y de ese momento en adelante ya era lo que la profesora dijera. Hacia ella no le gustara, ella lo hacía. También quería aportar algo que es muy importante. De lo que decía la pastora es muy importante. ¿Cómo están nuestras emociones en el momento de recibir una queja de nuestros hijos? Cuando nuestros hijos se comportan mal o hacen algo indebido. Debido a cómo estén tus emociones, vas a castigar a tus hijos, porque si tus emociones no están bien en el momento, tú vas a entrar a ira y vas a castigar con ira a tus hijos. Y no lo vas a castigar ni por la queja que te pusieron, sino por lo que estás viviendo en el momento. Entonces debemos aprender a controlar nuestras emociones en todo tiempo para no revolver lo que tenemos que hacer en nuestro hogar. El enojo puede asaltarnos en cualquier momento. Usted en un momento dado que le dan una noticia, una queja, algo de su hijo, pero te puede asaltar, pero no te puede controlar. Si tienes al Espíritu Santo, usted inmediatamente va a decir, Señor, ayúdame, dame tu sabiduría en este momento, ayúdame a controlarme, cómo tengo que actuar. Amén. No actuar como cualquier persona de la calle, sino como un hijo de Dios. Dice acá, debido a las malas acciones y actitudes de sus hijos en público, al sentir enojo o molestia, algunos padres inmediatamente golpean a sus hijos. Ellos actúan erróneamente por su reacción, producto de la emoción que sienten y no se mueven bajo reglas, independientemente del estado de ánimo o la presión que sientan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No debemos actuar por presión. No actuar por presión, sino con justicia, ¿verdad? Con justicia. Primero, hablar, mirar qué sucedió. No actuar injustamente. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, que a la vecina se le perdieron, en ese tiempo 50 pesos era un billete, y a la vecina se le perdieron 50 pesos. Y mi hermana estaba haciéndole la visita a la vecina. Y la señora le dio por ir a decirle a mi mamá que mi hermana se había robado los 50 pesos. Ay, si mi hermana le dieron una pela, pero de esas pelas, triste. Y por la nochecita, la señora fue y le dijo a mi mamá, doña Socorro, perdóneme, encontré los 50 pesos. ¿Qué le parece? Ahí quedó la niña castigada, un castigo inolvidable, porque fue un castigo que yo temblé, ay no, sí sería verdad. Yo no creía, porque como uno cree en los hermanos de uno, yo no creía, ay no. Pero por la noche, qué tristeza, ¿verdad? Ya estaba castigada la muchachita con sus moretones bien feos y encontraron los 50 pesos. Por una emoción de una madre, pero gracias a Dios que nosotros tenemos al Espíritu Santo, amén, no vamos a actuar de esta manera. Al actuar en forma reactiva y motivados por emociones, algunos padres consciente o inconscientemente abusan física o emocionalmente de sus hijos. Si los padres tienen una reacción drástica, porque no hay personas que observan, pero el mismo acto de
Indisciplina es corregido de diferente manera o ignorando en privado. No realizamos una buena instrucción, más bien causamos en el niño una confusión. Entonces, cuando nosotros reaccionamos de una manera drástica, de una manera así, a la loca, sin pensar, es que usted, ¿por qué es así? Usted esto, usted aquello, y castigamos al niño, ¿qué vamos a crear en él? Una confusión, y vamos a crear barreras. Yo he visto jóvenes ya adultos hasta de 30 años, y he visto cómo dicen, mi mamá era muy drástica, mi mamá me castigaba por todo, mi mamá decía, usted se tiene que dejar pegar de todo mundo, si a usted le pegan, usted se queda callado. Y ya grandes son unas personas inseguras, son unas personas llenas de temores, unas personas que se dejan llevar de cualquier persona por ahí y de sus malas andanzas. ¿Por qué? Porque no les dejaron ser alguien. Su propia madre lo puso a merced de lo que la sociedad quisiera hacer con él. Muy triste, ¿verdad? Yo sí recuerdo que cuando a mí me ponían muchas quejas de Camilo, que vea que esto, que vea que aquello, y él me contaba todo, todos los días me contaba cómo le iba en el colegio. Una vez ya estaba grande, y recuerdo que él me decía, tengo una cosa tan maluca en el colegio, hay unos compañeros que me la están haciendo pero horrible, ya no sé qué hacer, ya no quiero estar más en ese colegio. Y yo le dije, pues tienes que hacer algo, no puedes pues quedarte así. Y yo recuerdo que yo me puse en oración por eso. Pues ese día volvieron otra vez a molestarlo, lo molestaban mucho porque era cristiano. Pensaban que porque era cristiano se podía aguantar todo lo que ellos hicieran con él. Y él no aguantó más y cogió una silla y ¡tac! Se la tiró al que lo estaba molestando. Y eso se volvió imagínense cómo se volvió. Y llamaron los profesores, vea, Camilo Esteban, que eso es. ¿Sabe qué hicieron los profesores? Lo defendieron. Porque como los profesores veían que lo molestaban y él se quedaba callado. ¿Qué hizo? Llamaron a los que lo estaban molestando. Es que ustedes se mantienen presionando, es que ustedes eso, es que ustedes aquello. Entonces, como no pudieron de esa forma, empezaron a inventar otras cosas más horribles. Y ahí fue cuando ya hubo partida de ahí porque no se podía estar más ahí. Pero, ¿por qué? Porque la gente mala siempre está buscando cosas malas para destruir a los que andan en justicia. Pero como quiera, Dios siempre hizo justicia. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con las manos cruzadas. Amén. También es muy importante en esa área defender a nuestros hijos. Muchas ocasiones tenemos como por costumbre, como decía la pastora, de que por vergüenza, castigar a nuestros hijos por vergüenza. Vamos a un lugar, a una visita, llevamos a nuestros hijos y por X o Y motivo nuestros hijos hacen algo, empiezan a jugar con algunos niños de la misma casa y los niños de la misma casa ponen una queja que quizás nuestros hijos no hicieron eso y nosotros por vergüenza nos airamos y los castigamos ahí mismo. No debemos caer en ese juego. Como decía la pastora, nosotros debemos aprender a conocer a nuestros hijos, no llegar a corregirlos con ira. Cuando tú corriges a tus hijos con ira delante de la gente y por vergüenza, para que la gente diga, este sí corrige a su hijo, usted va a caer peor, porque lo corriges con ira y más por quedar bien y sin tu hijo tener razón, tener la culpa de lo que hizo, ya tu hijo más adelante te lo va a reprochar. Tus hijos siempre van a decir, te van a ocultar las cosas porque van a decir, papá y mamá no creen en mí. Papá y mamá creen más en las palabras, en las quejas que les ponen que en lo que yo les digo.
Entonces debemos cuidarnos mucho de eso, tenemos que escuchar a nuestros hijos. Cuando nosotros conocemos a nuestros hijos, vienen y nos dicen algo y nosotros decimos, es imposible. Cómo se comportan, nosotros sabemos cómo se comportan, ellos, esa actitud no la conocemos de ellos. Independiente de todo, siempre llegamos y conversamos con nuestros hijos y miramos a ver si cometieron el error o no lo cometieron, pero realmente los escuchamos, es muy importante escucharlos. Es erróneo castigar por enojo, es sabio enojarse, tener control, evitar los extremos y aplicar el procedimiento disciplinario justo, conocido y bíblico que existe en el hogar. El enojo que se expresa inapropiadamente bloquea la habilidad de disciplinar sabiamente. El enojo no nos descontrola, el enojo que nos descontrola produce una barrera entre el padre y el hijo. El niño no aceptará la reacción inadecuada de sus padres. Es cierto que a ellos no les agrada lo que va en contra de sus deseos o les impide lo que desean hacer, pero cuando el procedimiento y la disciplina es justa, aún la rechazan en el momento, pero más tarde ellos se darán cuenta de los beneficios de lo beneficioso que es esa disciplina. Entonces, mire que los niños siempre van a darse cuenta si sus padres son justos, ¿verdad? Cuando los padres son justos, los niños son niños seguros, son niños que van hacia adelante, tienen sus amistades. Cuando los padres son injustos y castigan a sus hijos por todo, son niños así, todo el tiempo, así, resguardados. Y saben que si algo le dicen a la mamá lo va a contramatar, entonces se mantiene así, ¿verdad? ¿Ha visto niños así? Ha sucedido. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer por esos niños? En la escuela bíblica yo he podido ver cómo hay tanto trabajo para las maestras, porque hay niños que no quieren hablar. A veces hay niños que solo quieren estar en un rinconcito y que nadie los mire ni les hable. ¿Qué está dando a entender ese niño? Que tiene una mala disciplina, ¿verdad? Que los padres no le están demostrando ese verdadero amor, como decía mi hermano aquí Raúl. Los padres tenemos que buscar sabiduría, conocimiento, asesoría. Si usted no sabe castigar a su hijo, hable. Aquí hay un grupo de maestros que le pueden ayudar, le pueden instruir. Aquí todos estamos en ese mover de poder instruir la familia. No se quede callado, no deje que su hijo, cuando crezca, cuando esté grande, pueda decir, es que a mí nadie me quiere, es que a mí mis padres, ellos siempre dudaron de mí, ellos le creyeron más a la gente que a mí, ellos siempre me castigaron injustamente. No dejemos, padres, que eso suceda. Y si usted alguna vez hizo esto y su hijo ya está grande, todavía está a tiempo. Está a tiempo de pedir un perdón, está a tiempo de que ese mal recuerdo se convierta en una buena amistad suya con su hijo. Estamos a tiempo, amén. Los niños maltratados. Es muy real porque cuando yo no conocía de Cristo, la niña mayor, yo siempre le decía, usted no pelea con nadie. Si a usted le buscan problemas, usted se queda callada, usted no pelea con nadie. Y una vez llegó cascada, me la cascaron, llegó llorando, mami, me pegaron. Y yo, ¿y usted qué hizo? Nada, usted me dijo que no hiciera nada. Y yo, Dios mío, bendito, ¿yo qué voy a hacer? Pero ya la otra niña, entonces yo empecé a hablar con ella, pero ya la otra niña entró también a estudiar. Y pasó lo mismo, pero yo a esa sí no le dije no pelee, sino que ya había escuchado, entonces ya no peleaba. Entonces la vez que llegó cascada, yo le dije, si usted mañana llega aquí aporreada, yo la termino. Entonces ella me miró. Y al otro día la niña, claro, la buscó.
pero Manuela sí se defendió. Cuando llegó la mamá de la otra niña a ponerme la queja, vea, es que Manuela cascó a Juliana, la cascó, le dio muy duro en el estómago. Sí, ¿y qué le hizo Juliana a Manuela? Nada, Juliana no le hizo nada. Juliana me la encuellaba y Juliana me la porreaba, y yo le dije a Manuela que lo hiciera. Pero ya cuando uno viene a Cristo tiene un conocimiento diferente, porque anoche me decía la niña mayor, tengo una niña que me está fastidiando, mami, ¿yo qué hago? Yo, mami, doble sus rodillas. Ay, sí, mami, porque antes me decías que les pegara, ¿cierto? Y yo, sí, pero ahora va a doblar sus rodillas y le va a pedir al Señor que le dé control sobre esa situación. Y dígale al Señor que le dé esos ojos, los ojos de Él, para usted ver esa niña como un instrumento, para usted ver esa niña como para ganársela, para traerla a Cristo, para poder que esa niña abra su entendimiento y sepa de que tiene que honrar a Dios y a sus padres. Ah, bueno, mami, yo lo voy a hacer. Entonces, mire que cuando uno sí llega a Cristo, uno tiene un conocimiento totalmente diferente. Se le borra como esa mente de ignorancia que tiene uno y que todo lo quiere arreglar con golpes. Ahora ya todo lo arreglamos es con oración. Entonces ya tienen ese principio ya. Amén. La autoridad de Dios es bien importante. Cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a ser radicales, ellos tienen autoridad. Autoridad para poder defenderse. Amén, eso es bien importante, que ellos aprendan a tener esa autoridad de poder hablar con los que le están molestando y no dejarse maltratar por nada. Muy bien. Los niños maltratados se sienten amenazados e inseguros al ver un adulto indignado. Ellos por temor se contienen y generalmente prefieren evitar el regaño momentáneo, pero eso no necesariamente cambia su comportamiento. El insulto, el golpe o el maltrato solo produce una distancia entre él y la persona que está reaccionando erróneamente. Entonces, eso es verdad. Cuando un profesor se atreve a pegarle a un niño, ese profesor está creando algo entre ese niño y él. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en el en el primerito, yo recuerdo que un profesor, una profesora, a mí me hacían una trencita para ir a la escuela. Esa profesora me jaló la trenza muy duro. A mí esa señora fue inolvidable para mí. Yo vi a esa señora y me daba pánico. Y era, hermano, nunca se me olvidó el nombre, se llamaba la profesora Inés. Imaginé qué tan marcada quedé. Entonces, los adultos tenemos que saber cómo nos dirigimos hacia otros niños. Nunca tenemos ese derecho de castigar a otros niños que no sean nuestros. Amén. Porque hay personas, hay adultos que se creen con el derecho de poderlos castigar. Yo creo que yo solamente tengo derecho, autoridad sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. De ahí para allá, venga, hablemos, venga, los lleven de su mamá, venga, los lleven de su papá, ¿verdad? Porque no tenemos derecho a crear esas barreras en los niños. De ninguna manera estoy diciendo que el enojo es malo. La Biblia nos enseña que Dios se enoja. Nos dice que podemos airarnos, pero no pecar. Podemos o debemos molestarnos por el mal y corregir al que lo comete, pero no debemos reaccionar pecaminosamente frente a las acciones pecaminosas. Definitivamente el enojo
es saludable y tiene el propósito de motivarnos a arreglar el problema, pero reaccionar rápidamente y sin control o reaccionar rompiendo el sistema disciplinario que se ha delineado en el hogar es un error. Es el intento de realizar más bien una buena disciplina. Entonces, enojémonos sí, pero no perdamos el control. Tiene que haber enojo porque los niños no son perfectos, ¿verdad? Los niños están en crecimiento, están en formación y no todo lo que van a hacer es perfecto. Nosotros tenemos que ir mirando qué hacen bien y qué hacen mal y también corregirlos cuando hacen algo indebido o cuando no obedecen a alguna orden que nosotros le demos. También dice la palabra de Dios en Santiago 1, 19 y 20, si me lo lees, por favor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en la ira del hombre descontrolada, la ira descontrolada en el hombre no obra la justicia de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿cómo castiga a sus hijos? ¿Está muy enojado? Si está muy enojado, cuente hasta 10 y pídale al Señor ayuda. Amén. No castigue a sus hijos en descontrol, porque está siendo un padre injusto. Y también sabe qué está sucediendo, lo que leímos en Efesios 4, del 26 al 32. Estamos contristando al Espíritu Santo. Y todos necesitamos al Espíritu Santo, ¿cuándo? Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, aún para corregir a nuestros hijos. Sí, Raúl. Igualmente también como padres debemos pensar de que debemos bajar algo de orgullo en nosotros mismos. Dice la palabra que airados, pero no pequéis. Muchas veces castigamos a nuestros hijos airados, los maltratamos y nunca llegamos a doblegarnos delante de ellos a pedirles perdón. Nuestros hijos también merecen que nosotros les pidamos perdón. Nosotros somos muy dejados llevar de que cometimos un error con unos hermanos, a mi hermano tengo que pedirle perdón, a la vecina tengo que pedirle perdón. Al que tienes que pedirle perdón primero es a tus hijos, porque dice que todo empieza desde casa. Si no empieza el perdón desde casa, no va a orar afuera. Entonces nuestros hijos se van a sentir importantes cuando papá doblega el orgullo, cuando mamá doblega el orgullo y pide perdón, porque cuando usted le pide perdón a sus hijos, los hace importantes en su hogar. Amén. Bueno, ¿cuántos han aprendido algo? ¿Cuántos han aprendido que no debemos podemos airarnos, pero no pecar? ¿Cuándo pecamos? Cuando nos descontrolamos, cuando no pensamos para actuar, cuando queremos actuar de inmediato en ese castigo que queremos realizar. Tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Amén. Ser esos padres justos. Usted no tiene que estar declarando que usted es el que manda en la casa. Eso ya lo sabe. ¿Verdad que sí? Ya los padres, ya los niños lo saben. Es más, con el mover que usted tiene como líder, usted padre, usted madre, es suficiente. Ya saben que usted es el que manda en la casa. Pero muchas veces lo queremos repetir como por intimidar, como por hacernos sentir. Y es que usted no lo hace y punto. No, debe haber una razón. No debe de haber una razón. Yo quiero chocolate. Está caliente. Si te lo doy, te vas a quemar. Espérate un ratico, yo te lo voy a enfriar. Pero yo quiero chocolate. No te voy a dar chocolate y punto. ¿Eso es una razón? No, ¿cierto que no?
Mire qué fácil, dar una razón, está caliente, ahorita más adelantico te lo voy a reposar y te voy a dar chocolate. Pero, ¿qué necesidad hay que decir, no te voy a dar y punto? No, tan sencillo como es. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos no se van a descontrolar? ¿Cuántos van a ser verdaderos padres como Dios quiere? Padres llenos del Espíritu Santo. Amén. Los que todavía no los tienen, están preparándose para ser buenos padres. Quiero orar por los hijos o los padres que han actuado injustamente alguna vez, para que tengan esa habilidad de pedir perdón. Y esos hijos que fueron castigados injustamente y todavía tienen un mal recuerdo de ese castigo, para que sean sanados hoy. ¿Sabe que un mal recuerdo puede estropear un órgano de su cuerpo? Un mal recuerdo puede estropear un órgano de su cuerpo. Puede estropear un pulmón, un riñón, la columna, su cabeza. ¿Por qué? Porque usted recuerda ese golpe en esa área y esa área va a reaccionar en un momento dado, y entonces por eso queremos que eso no suceda. Que si usted tiene un mal recuerdo de ese momento, podamos orar por usted y no pase nada, sino que usted sea sanado en el nombre de Jesús de ese mal recuerdo que usted tuvo de parte de su padre, de su madre, de su tío, de quien haya sido. Amén. Entonces queremos hacerlo.